Bienvenidos una semana más a Economía de Verdad. Hoy vamos a analizar a una empresa que ha dado mucho que hablar en el pasado, pero que sigue creciendo a unos pasos agigantados. Y no es otra que Roblox. Atentos. Muy bien, pues bienvenidos, ya estamos aquí con la presentación. Y como decíamos, ¿qué es Roblox? Roblox es un videojuego o es una multiplataforma de videojuegos donde los propios usuarios pueden crear sus propios videojuegos tomando el editor que les da Roblox. En esto es parecido a otros creadores o empresas de creación de videojuegos como pueden ser Unity o Unreal Engine. Unreal Engine que pertenece a Epic Games, si no me equivoco. Sin embargo, también Roblox tiene una función que es la de intercambio de dinero dentro de la plataforma por Robux, que es su token dentro de la plataforma, y en esto se podría asemejar más, por ejemplo, a Visa o a PayPal. En definitiva, Roblox es una empresa compleja, también es una empresa que está creciendo, que es una empresa joven y que por lo tanto hay mucha incertidumbre sobre su futuro. Además, hace tiempo hubo mucha polémica al respecto de Roblox porque precisamente su modelo de negocio está enfocado a jóvenes, incluso a niños. Son estos propios jóvenes niños quienes crean muchos de los videojuegos y son estos jóvenes niños los que juegan a esos juegos. Entonces, tener a niños manejando dinero e incluso queriendo ganar dinero haciendo los juegos, porque Roblox permite ganar dinero dentro de la propia plataforma, pues fue algo que atrajo polémica al respecto. Sin embargo, hoy vamos a ver cómo puede desempeñarse esta empresa en el futuro. Vemos aquí la evolución que ha tenido a lo largo del tiempo su acción, que salió a cotizar en 2021, en esa burbuja de las acciones, sobre todo de crecimiento, de esas acciones tecnológicas que hubo en 2021, y después se desplomó en 2022 y ha seguido en esos niveles en 2023. Actualmente cotiza a $41.32, casi un 41% menos en esa acción que el precio al que salió a cotizar y capitaliza 26.000 millones de dólares. No tiene beneficios y no tiene dividendos. Sin embargo, Simple Wall Street dice que vale no 41, sino $61. Es decir, que tendría todavía mucho margen de subida, en torno a un 50% de potencial de subida. ¿Por qué? Pues bueno, Simple Wall Street toma una tasa de descuento del 7,31%. A mí usar tasas de descuento por debajo del 10% solo me gusta hacerlo con negocios que ya estén muy bien asentados y que sean seguros o que por lo menos sean ciertamente recurrentes y que tengan poco riesgo. Sin embargo, a Roblox, que como decíamos es casi una startup, es una empresa muy joven, es una empresa que está creciendo, es una empresa que ha tenido mucha polémica, a una empresa así aplicarle una tasa de descuento para el capital, no ya para el WACC, sino un coste del capital del 7,31% es demasiado bajo. Y los flujos de caja que utilizan son estos, desde 500 millones en 2024 hasta 2.800 en 2033. No sé, ciertamente, si los analistas que estiman estos flujos de caja para el accionista de Roblox están teniendo en cuenta, por ejemplo, la emisión de opciones sobre acciones. La emisión de opciones sobre acciones no supone una salida de efectivo y por lo tanto en principio no debería detraerse de los flujos de caja operativos, pero sí que supone una dilución potencial para los accionistas actuales. Entonces luego veremos cómo aplicamos nosotros esa corrección por esas opciones sobre acciones que está emitiendo Roblox y veremos que las cifras son muy distintas a estas que enuncian estos analistas. Pero bueno, con eso llegan a esos $61 de precio objetivo. Sin embargo, otros analistas dan en torno a $50 por acción para la acción de Roblox, $49,76 de media. Esto supondría un potencial del 20%, no ya del 50%, sino del 20% respecto del precio actual. Y vamos a ver ahora los datos históricos de la compañía. La verdad es que no tenemos un gran histórico. Como decimos, otra vez, es una empresa demasiado joven, pero tenemos datos por lo menos desde 2019. Y tenemos que a cierre de 2023 ingresaba 2.800 millones de dólares, mucho más
que los que ingresaba en 2019. Ya veis ahí el crecimiento exponencial que ha tenido. Se estancó en 2022, pero después ha seguido creciendo. Eso sí, aunque los flujos de caja operativos son positivos, el beneficio neto es negativo y es cada vez más negativo. Esto en principio no tendría que ser preocupante porque es algo perfectamente habitual en las empresas que tienen grandes costes fijos, que están aumentando escala, que están invirtiendo en capital, que por lo tanto al principio ven esos beneficios netos muy negativos. Ya veremos luego si Roblox es capaz de revertirlos y de convertirlos en beneficios netos positivos. Así se descompone la P&G de la empresa de los últimos 12 meses de 2023. Vemos como los 2.800 millones de ventas, 1.680 vienen de Estados Unidos, de Europa solo 500 millones, de Asia-Pacífico unos 300 millones y del resto del mundo 200 millones y luego Canadá 124 millones. Pero vamos, está sobre todo en Estados Unidos. Podría extenderse, por supuesto, a Europa, podría extenderse a la región Asia-Pacífico, donde la tecnología y los videojuegos están mucho más a la orden del día que en Estados Unidos y en Europa, si cabe, y por lo tanto así potenciar sus ventas. De estas ventas, una gran parte es coste de ventas, una gran parte son costes de los bienes vendidos y, sin embargo, el beneficio bruto son solo 530 millones, que por supuesto los costes operativos son mucho mayores que esos 530 millones. Ya solo el I+D son 1.250 millones, como vemos ahí, o los gastos generales y de administración son 383 millones. Y por lo tanto, esto supone que Roblox en 2023 perdió 1.150 millones de dólares, algo que, insisto, es normal ahora mismo. Sin embargo, ¿qué esperamos para el futuro o qué esperan los analistas para el futuro? Pues que a finales de 2026 esté ingresando casi 6.000 millones de dólares, siga perdiendo 1.280 millones de dólares, pero sin embargo sus flujos de caja, tanto operativo como libre, sigan aumentando, que esto al final es lo importante. Aunque en el criterio de Devengo tú estés perdiendo en cuanto a beneficio neto, lo importante es que en tu negocio entre más dinero del que salga, y eso lo marca el flujo de caja operativo. Sin embargo, ya veremos que estas cifras de flujo de caja operativo para mí están sesgadas y no tiene mucho sentido lo que vemos aquí, tanto de datos pasados como de datos futuros. ¿Qué hay de la posición de solvencia y de apalancamiento de Roblox? Pues en principio hay dos cosas que nos llaman la atención. La primera, la más importante y la más vistosa, es el nivel de efectivo que tiene. Tiene mucho más efectivo que deuda, es decir, tiene caja neta. Esto está bien porque supone un colchón para ellos, para la empresa. Y otra cosa que nos llama la atención es cómo el equity, cómo el patrimonio neto, desde 2022, ha ido decayendo y prácticamente ahora está en cero. Vemos ahí que tiene 68 millones de equity solo. Esto se debe a las pérdidas que ha tenido en el último año y en los años anteriores. Pero bueno, mientras tenga esa caja, mientras tenga todos esos activos, pues en principio no debería haber ningún problema. Bien, ahora ya vamos con el análisis y tenemos que desde 2019 hasta 2023 las ventas han crecido al 53,2% anual, desde 500 millones en 2019 hasta 2.800 millones en 2023. En esos 4 años ha crecido al 53% cada año. Sin embargo, el margen del flujo de caja operativo es inestable. Este margen de flujo de caja operativo, pongo ahí que es con opciones. ¿Qué significa esto? Pues mirad, en muchas empresas, sobre todo cuando son más jóvenes, cuando tienen más de startup que de corporación, las empresas reparten a algunos trabajadores clave opciones sobre acciones de la propia empresa. ¿Para qué? Para incentivarles a que lo hagan bien en su trabajo, para incentivarles a que hagan crecer la compañía, para incentivarles a que den lo mejor de sí. Porque si dan lo mejor de sí, si todos reman en la misma dirección, al final la empresa valdrá más en bolsa y esas opciones sobre acciones valdrán mucho más que los salarios que hubiesen podido recibir. Claro, dar una opción a un empleado no supone ninguna salida de caja. No tengo que pagar por darle esa opción. Simplemente le prometo que en el futuro podrá comprar acciones de la compañía a X precio. Y si lo quiere, lo podrá hacer. Pero yo no tengo que pagar por ello, por lo menos en el presente.
tendré que pagar por ello en el futuro. Y una empresa puede emitir acciones en el futuro, a coste en principio cero. Sin embargo, ¿qué pasa? Que si emite acciones en el futuro, los accionistas actuales verán mermada su participación, verán diluida su participación. Y esto es algo que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, aunque no suponga una salida de caja, yo aquí estoy restando el valor de esas opciones emitidas sobre las acciones de Roblox. Y de esa manera me da que en 2019 el margen era del 16%, con 81 millones aproximadamente de flujo de caja operativo. En 2020, con esos 445 millones, el margen operativo llegó al 48%. En 2021 recortó un poco, 317 millones, pero recortó sobre todo en términos relativos hasta los 16,5%. Y en 2022 y en 2023 ha entrado en terreno negativo. Y esto es precisamente debido a esa nueva emisión de opciones sobre acciones para entregárselas a algunos empleados. Por lo tanto, el flujo de caja operativo es muy inestable debido a ese fenómeno. Y en cuanto al CAPEX, ¿qué podemos decir? Pues que aunque el promedio sea del 14,6%, vemos ahí 16,7, 16,7, 7,7, 19,8 y 12,1, es más o menos estable en torno al 14,6%. Sí es verdad que al ser una empresa tecnológica y que invierte sobre todo en infraestructuras de oficinas y demás, pues debería ir reduciéndose con el tiempo. De hecho, para el año que viene, ellos esperan un CAPEX de solo 180 millones de dólares, respecto a los 338 que tenían en 2023. También esperan ventas de 3.300 millones de dólares. Esto es casi un 18% más que en 2023. Y además vamos a suponer para el futuro, para los próximos 10 años, que va a doblar ingresos en los primeros 3 años. Por lo tanto, que va a tener 6.600 millones de ventas en 2027, 3 años desde 2024, y que eso supone crecer al 26% anual. Y que después de 2027 los va a volver a duplicar en otros 6 años. Y eso supone crecer al 12,2% anual. Y esto, desde 2024 hasta 2033, supone una tasa anualizada de crecimiento en las ventas del 16,7%. Sin embargo, el margen del flujo de caja operativo vemos que venía siendo negativo los últimos años, en torno al 10, 10 y tantos por ciento. Pues vamos a suponer para 2024 que va a seguir perdiendo, sea por opciones sobre acciones o sea por otra rúbrica, va a seguir perdiendo dinero y que va a tener una pérdida del 10%, menos 10% para 2024. En 2025 lo va a poder recortar hasta el menos 5% y en 2026 ya va a entrar en punto de equilibrio, en break-even, y va a tener un margen del 0%. Y después va a llegar al 30% de margen operativo en 2033. ¿Cómo hasta el 30%? Pues veréis, algunos creadores de videojuegos, por ejemplo Paradox Interactive, tienen márgenes operativos de en torno al 30%. Lo malo es que no podemos compararle con otros motores de desarrollo de videojuegos como Unreal Engine o Unity, porque Unity sí es cotizada, sí tenemos información pública, pero al ser también prácticamente una startup, tienen márgenes operativos negativos hoy en día. Y Unreal Engine es parte de Epic Games, y como Epic Games es una empresa privada, pues no tenemos información concretamente de qué margen operativo tiene Unreal Engine. Asimismo, Visa, que hemos dicho que Roblox puede parecerse a Visa, a PayPal, en ese modelo de negocio de intercambio de pagos dentro de la propia plataforma, Visa tiene unos márgenes operativos de más del 60%. Entonces, no estaría de más asumir que efectivamente en 2033, cuando ya sea un negocio más maduro, va a poder tener ese margen operativo, en cuanto a los flujos de caja operativos, del 30% para todo el negocio. El CAPEX, como decía, va a ser de 180 millones en 2024. Vamos a suponer que cae hasta 2026 al menos 5% anual y que luego aumenta al 3% anual, y a perpetuidad vamos a suponer que crece al 3,5%. ¿Cómo calculamos, ahora que ya tenemos los numeradores, cómo calculamos los denominadores? Pues vamos a suponer que así como Roblox va creciendo y a medida que va creciendo va demostrando lo que vale como empresa, al principio tenemos mucho riesgo
y luego vamos reduciendo el riesgo al que nos enfrentamos simplemente por ser accionistas de la empresa. Al principio, que va a tener flujos de caja operativos negativos, si tenemos en cuenta esas opciones sobre acciones, pues vamos a suponer que tiene un coste del capital del 13%, después caerá hasta el 11% a partir del sexto año incluido, y después a perpetuidad, después el 10º año, ya supondremos que tiene un coste del capital del 10%. Pero para los primeros 5 años, ese 13% creo que es adecuado, puesto que es un negocio con mucho riesgo. 13% de coste de capital, la deuda le cuesta el 2,31%, no tiene beneficios, así que no podemos decir cuánto paga de impuestos, así que vamos a tomar ese 25% que suele ser lo que paga una corporación estadounidense. El equity vale en el mercado 26.100 millones de dólares y la deuda vale en su balance 1.762,8 millones. El WACC inicial es del 12,29%, cae al 10,41% a partir del sexto año y ya a perpetuidad se situaría en el 9,48%. ¿Cómo resulta entonces el flujo de caja libre a valor actual? Pues fijaos ahí que al principio es negativo. En 2024, 25 y 26 tenemos un flujo de caja libre negativo. Esto refleja el aumento de las acciones que tenemos implícito con esos flujos de caja operativos, que en principio son positivos, sobre el papel son positivos, pero aquí en nuestra valoración son negativos. ¿Por qué aquí son negativos si en el estado de flujos de efectivo son positivos? Pues como decíamos, porque nosotros nos vamos a diluir, porque no es lo mismo comprar Roblox hoy que comprarlo en 2027 cuando ya, en teoría, esté dando flujos de caja operativos positivos, sin tener en cuenta esa emisión de opciones sobre acciones. Podríamos decir, bueno, lo voy a comprar en 2027 y no me como estos años con pérdidas. Pero si hiciésemos esto, estaríamos comprando una acción de Roblox habiendo muchas más acciones de Roblox en el mercado. Y sin embargo, si compramos hoy en día, es verdad que nos enfrentamos a esos flujos de caja negativos en principio, pero después así compensamos esa dilución que va a haber en el futuro cuando se ejerzan esas opciones que se están entregando a los empleados. Esto suma un enterprise value de casi 26.000 millones de dólares, que si le añadimos la deuda financiera neta, que es de 430 millones de dólares, nos da un valor del patrimonio neto de 26.420 millones de dólares. Dividido entre el número de acciones en circulación hoy, que es el que nos importa, nos da un valor por acción de 42,66 dólares. En el mercado cotizaba a 41,32 dólares, por lo tanto estamos ahí en ese nivel. Podríamos decir que Roblox está en precio. Sin embargo, sí que habrá que estar atentos a cualquier cambio que suceda en la realidad y que pueda afectar a nuestro modelo. Y aún así vamos a enriquecer el análisis con una simulación de Monte Carlo. Vamos a tomar en primer lugar que el ritmo de crecimiento anual de las ventas sigue una distribución log normal con media menos 1,72 y sigma 0,17, que el margen del flujo de caja operativo en 2033 sigue una distribución log normal con media menos 1,12 y sigma 0,15, y esto supondría que, por ejemplo, si el margen del flujo de caja operativo en 2033 en vez de ser del 30% es del 35%, pues ese 35% se llegaría a él proporcionalmente en todos los años anteriores desde 2027, que sería el primer año con margen positivo para Roblox. Y por último, el WACC, que seguiría una distribución normal con media igual al parámetro que tengamos en ese año. Si estamos en los 5 primeros años, el 12,27%, si estamos en los segundos 5 años, el 10,41%, y sigma 0,5%. Y después de 10.000 simulaciones, el resultado que tenemos es este. Actualmente el precio está en esa barra negra vertical y esa barra negra vertical está en el percentil 5 de la distribución. Esto significa que Roblox potencialmente puede tener valores mucho mayores que los actuales. De hecho, la media de la distribución son 72 dólares con 5 centavos y la mediana son 67,36 dólares. Ahora bien, vemos ahí cómo la cola derecha se extiende mucho más a la derecha. De hecho, he tenido que cortar en 175 dólares porque si no, no se apreciaba bien hasta dónde llegaba el gráfico.
pero todos estos valores potenciales tienen que cumplirse con un crecimiento mayor de las ventas o con un margen mayor en 2033 o con una tasa de descuento menor. Es decir, tiene que pasar algo que potencie todos esos escenarios. Así que como conclusión, tenemos que Roblox es una empresa todavía demasiado joven, pero sí que tiene mucho potencial y también mucho riesgo. Si sale bien la inversión en Roblox o si sale bien la campaña empresarial que supone Roblox, el proyecto empresarial que supone Roblox, podemos establecernos, o ellos pueden establecerse, con un modelo de negocio muy bueno, que por ejemplo, insisto, Visa tiene márgenes operativos de más del 60% y otras empresas de videojuegos, Paradox Interactive, tiene márgenes del orden del 30-40%, márgenes operativos. La valoración punto sí que nos devuelve un valor intrínseco igual al precio de mercado y sin embargo la simulación de Monte Carlo permite ver cómo si superamos las expectativas que tenemos al respecto de Roblox, en cualquier momento esto puede aumentar muchísimo, el valor intrínseco puede aumentar muchísimo. Así que con todo ello solo nos queda estar atentos a ver qué pasa con la empresa, a ver si va mejor, va peor, va como esperamos o qué pasa en cada momento del tiempo y así ir incorporando esta nueva información a nuestro modelo. No es lo mismo que crezca a más velocidad que crezca a menos velocidad, no es lo mismo que alcance el break-even antes que lo alcance después. Entonces toda esta información, todo este avance que vamos a tener con la acción, tenemos que incorporarlo a este modelo para ver si en algún momento nos merece la pena comprar la acción o no comprarla.